De la urbe, material sonoro. Bienvenidos a un nuevo programa de la urbe. Con ustedes, Javier Giraldo Arias, y en esta ocasión hablaremos sobre la educación y la cultura francesa, y para ello nos encontramos con Javier David Montoya, profesor de lenguas de la Universidad de Antioquia, egresado del pregrado de licenciatura en lenguas extranjeras de la misma universidad, con una maestría en lengua francesa, quien nos contará sobre su vida, sus gustos y su experiencia de viaje al continente europeo. Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Usted estuvo alrededor de un año en Francia realizando su maestría. ¿Qué lo motivó a realizar ese viaje al extranjero? En realidad fue un compañero que se llama Saúl Gutiérrez que me motivó a viajar. En realidad pues mi plan de vida no era viajar a otro país. Fue el que me motivó mucho, primero que todo, a escoger el francés como lengua extranjera y como pues para enseñarla en cualquier ámbito. Pues fue él el que me motivó. Luego, cuando terminamos la carrera, él me dijo, no, pues presentémonos a este programa que se llama Asistentes de Español en Francia. Hicimos pues las diligencias, todo el papeleo, y resultamos pues seleccionados, y luego nos fuimos pues para Francia con este programa. Pero en realidad ese no era como mi plan de vida, y todo fue como, se puede decir por ahí, gracias al destino. Qué bien. En la universidad encontraba el francés muy complicado, dijo usted, pero entonces cuéntenos, ¿de dónde nace su gusto por este idioma? Sí, en realidad sí lo veía complicado. Me gustaba mucho la sonoridad, la pronunciación, cuando escuchaba a mis profesores, me encantaba cómo ellos pronunciaban y quería también enseñarlo, pero yo veía que no tenía ni el vocabulario ni todas las competencias pues necesarias para enseñarlo. Sin embargo, me gustaba mucho. Y fue gracias al viaje, más que todo, que pude hoy en día, o que puedo enseñarlo, pero antes lo encontraba muy, muy complicado. Claro. ¿Cómo fue su proceso de aprendizaje de esta lengua? Bueno, yo nunca había tenido contacto con el francés en mi vida, ni siquiera sabía decir sí o no, nada. Fue en la universidad que tuve mi primer contacto, y allá me encantó como, pues me encantó la manera como la enseñaban, me encantaba la cultura. Tuve varios profesores franceses, entonces ellos nos contaban sobre su cultura, gestos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, fue gracias a mis profesores, gracias a pues, el compañero que les mencioné anteriormente, y gracias a este viaje que pude hoy en día enseñarla, y que doy muchas gracias por poder enseñarla, porque nunca pensé que yo iba a ser profesor de francés. Siempre pensé que iba a ser profesor de inglés. ¿Cómo así? Sí, porque pues, en la universidad, pues en el colegio tenía muy buenas bases de inglés. Entonces, cuando ingresé a la licenciatura, pues sí me gustaba mucho el francés, pero terminando semestres, ya terminando la carrera, séptimo, octavo semestre, yo pensé que iba a ser profesor de inglés. De hecho, el día que debíamos escoger el idioma en el que íbamos a hacer la práctica, yo había escogido inglés. Y Saúl, el compañero que les mencioné, el profesor, él trabajaba en estos momentos en Bogotá, él fue el que me convenció de escogerla a último minuto en francés. Entonces, no sé si podamos decir que el destino existe o esas cosas existen, pero algo, sí, mucha casualidad, demasiada, porque yo estaba seguro que iba a enseñar inglés, nunca francés. Y hoy en día doy muchas gracias por poder enseñarlo, y he aprendido demasiado, y ya me siento seguro para poder enseñarlo. Pero antes no, yo no creía. De algún modo, ese viaje a Europa del que usted nos habla marcó su vida. Sí. Hizo un antes, un después, tanto en la educación como en su vida personal. Total, yo creo que hoy en día tengo tanto las competencias lingüísticas como esas competencias, digamos, entre comillas, culturales, es decir, el hecho de vivir en otro país, conocer cómo se vive en este país. Eso te permite como profesor sentirte más seguro en el momento de enseñar. No estoy diciendo que los que no hayan viajado no pueden enseñarlo, ni que no puedan enseñarlo mejor que uno,
pero en mi caso personal eso me ayudó mucho. Ese viaje permitió como establecer las bases de lo que hoy enseño, pues con relación al francés. Entonces sí, digamos que 50% de lo que me permitió enseñar francés fue gracias a ese viaje. Bien, más adelantico nos vas a contar un poco de su experiencia en Europa, en Francia, cómo fue ese proceso de aprendizaje. De la urbe. Material sonoro. Javier David Montoya nació en Medellín el 20 de marzo de 1981. Estudió en el Liceo Salazar Herrera, amante de la música electrónica y el rock, de la natación, el tenis, el ciclismo y por supuesto del fútbol. Es hincha de Independiente Medellín. Su gusto por Independiente Medellín, ¿cómo nació esa afición por ese equipo? La verdad fue por mi hermana. Mi hermana fue la que, digamos, la que me ayudó, entre comillas, ayudó a tener este equipo, pues, porque ella iba mucho al estadio, entonces ella fue la que empezó a invitarme a ir al estadio, ya compartí con sus amigos, estábamos pues en la barra y todo eso, en la barra pues en la Resistencia, que se llama esa barra, sí. Cuando era pues muy joven, ya hoy en día yo no voy, pero antes sí iba mucho. Y ella digamos que fue ella la que me ayudó a ser hincha del Deportivo Independiente Medellín. Aunque sufrimos mucho porque casi siempre perdemos, pero ahí vamos. Sí, no, total. Y bueno, continuando con los gustos, ¿en qué momento usted se da cuenta de que le gustan las lenguas extranjeras y ser maestro? Siempre me había ido bien en inglés en el colegio. Sin embargo, yo nunca pensé ser profesor. O sea, que haya sido... No, es que este es mi plan de vida, ser profesor, nunca. Todo este proceso de ser profesor de lenguas extranjeras ha sido fortuito, por casualidad. Fue una vez en Confenalco que un profesor se enfermó en la hacienda Fisebat en el Retiro. Entonces una compañera de clase dijo que quién quería reemplazar a ese profesor y la clase era muy bien paga. Pues yo le dije, venga, yo voy a reemplazar a ese profesor. Yo no sabía nada, tenía apenas 19, 20 años, yo no sabía nada de pedagogía, de enseñanza, nada. Ella me dijo, busque algunas actividades y listo. Fui y di la clase y me quedó gustando. Claro. Y entonces fue ese suceso que me permitió o que me hizo a mí reflexionar y pensar, ¿por qué no escoger lenguas extranjeras en la universidad y ser profesor? Pero no era un plan de vida, nunca fue un proyecto ser profesor.